Buen día, talentos. Bienvenidos a otra charla del canal Tech en Talentland Latinoamérica. En estos momentos vamos a recibir a Fernando Ruiz, mercadólogo de NACEP. Él nos trae esta conferencia de ¿Eres gamer? Conoce tu perfil en los videojuegos. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Ruth. Gracias por el espacio que nos brindaron. Vamos a iniciar con la presentación. Permítanme colocarla en la pantalla, por favor. Y ajustarla levemente. Perfecto. Bien, comenzamos. Pues bueno, ya se mencionó, soy parte del equipo de NACEP Technology y Gaming NACEP. Mi nombre es Fernando Ruiz y voy a comenzar esta charla hablando un poco sobre quién soy yo. Probablemente algunos me habrán visto en la conferencia pasada de Gamerland, en la cual expusimos la interrogante de si es un lujo o una necesidad adquirir una silla gamer, sin importar marcas. Tema creado por uno de los colaboradores en la empresa, Eduardo Arrieta. Estudié la licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, México. Cursé también una certificación en Mercadotecnia impartida por la Universidad de Chile y trabajo actualmente en el área de Mercadotecnia en esta empresa, NACEP Technology. Mi juego favorito de todos los tiempos es Final Fantasy VIII. Es y ha sido mi juego favorito por siempre, en realidad. Curiosamente, disfruto más ver cómo juegan videojuegos que jugarlos. Y eso tiene un origen, mi impronta con los videojuegos, tema del cual vamos a hablar a continuación. Por si se llegan a preguntar, sí, disfruto ver el contenido generado por streamers, especialmente por un streamer colombiano de Bucaramanga llamado Cara de Chiste Gameplays. De niño siempre tuve el sueño y la aspiración de impactar de cierta manera en la industria de los videojuegos y me parece que están viendo a una persona cumplir uno de sus sueños. Pues bien, el tema por el cual vamos a comenzar a hablar no es un invento mío, ni me lo saqué de la manga. Como se los comenté al principio, yo soy mercadólogo, más no psicólogo, pero sí que se utiliza la psicología como herramienta para la comprensión del comportamiento del consumidor y la ejecución de diversas estrategias de mercadotecnia. Dividiremos en 4 temas importantes la conferencia del día de hoy. Partiremos del método deductivo, es decir, comenzaremos en un panorama general hasta llegar al tema en particular. Pero ojo, no sean prejuiciosos. Esta charla no tiene nada que ver con el tipo de jugador que eres según tu signo zodiacal o tu fecha de nacimiento. Los 4 temas de los cuales hablaremos en esta charla son improntas, primeras experiencias, nuestros 3 cerebros, decisiones, traumatismo cerebral, ojo aquí con este tema que es muy interesante, decisiones y elecciones que tomamos dentro de los videojuegos. Pues bien, vamos a comenzar en materia. ¿Qué son las improntas? Entendemos como improntas los estímulos, experiencias o aprendizajes vividos en etapas cruciales de los seres humanos. ¿Cómo se puede ejemplificar esto? Los seres humanos somos susceptibles a reaccionar o tener ciertos comportamientos y conductas cuando alguno de nuestros 5 sentidos, ya sea de forma individual o grupal, se ven afectados. La aceptación de ciertos colores, lo afectivos que podemos ser con personas fuera o dentro de nuestro núcleo familiar, el rechazo a ciertos sabores o la inclinación a preferir ciertos colores que comúnmente nosotros le llamamos a este último nuestro color favorito. Incluso la preferencia de escuchar a ciertos artistas o géneros musicales. A mí en lo particular, mi color favorito es el azul. Me gusta por sobre todo los géneros, la música jazz, a pesar de que todo el día escucho música metal. Me gusta demasiado la nieve de vainilla y en cuanto al sentido del olfato, lo tengo ligeramente afectado, ya que la mayor parte de mi día respiro por una fosa nasal debido a un golpe que me recetaron cuando estaba en la secundaria. Pero, ¿cuál es el detonante para que a lo largo de nuestra vida
en ciertos momentos recordemos o incluso percibamos de nuevo estos estímulos sin que el objeto que lo originó se encuentre en nuestro mismo espacio y tiempo físicamente. Pues este fenómeno se le conoce como vínculos sensoriales. Y aquí es donde entran las improntas. Les voy a explicar un suceso personal que viví y que guarda relación con los videojuegos. Cuando era niño, mis hermanos mayores no me permitían jugar con ellos videojuegos. Me consideraban muy niño para poder siquiera tocar el control porque creían que por ser niño sería muy descuidado y podría pisar el cable del control, tirando así la consola. Y en realidad no estaban equivocados con esto. Tiré la consola demasiadas veces. Recuerdo que la primera consola que tuvimos fue una PlayStation, o mejor dicho, que tuvo uno de mis hermanos. Y como dato adicional para su acervo de conocimientos inútiles, de aquí es donde desprende el meme que vamos a ver a continuación. Y justo con este meme que estamos presentando, llegamos a, digámoslo así, al origen. Toda en esta vida tiene una razón de ser. Yo sé que absolutamente nada en esta vida es casualidad, mas sin embargo todo es causalidad. Es decir, tenemos una causa y una consecuencia. A toda acción corresponde una reacción, ¿no? Bien se conoce así. Ahora bien, en cuanto al tema de las improntas y los tres cerebros de los cuales comenzaremos hablando enseguida, en realidad es que a este tema llegué gracias a un compañero que conocí en la universidad. Me presentó textos y libros de un autor mexicano que en lo personal considero que ha logrado hacer aportes e impactar a diferentes industrias de manera pues muy significativa. Este autor se llama Ricardo Perret y gracias a la información que él ha documentado y que ha redactado en sus diversos libros, podemos concientizar sobre nuestro rol en los videojuegos / en los eSports, que son dos modos diferentes por el cual las personas realizan estas actividades. Un cierto grupo de personas realizan estas actividades meramente para pasar el tiempo, como una actividad de su día a día. Y otras personas, un grupo más reducido, sobre todo en Latinoamérica, se dedica de manera profesional a jugar videojuegos, a los eSports. Pues bien, nuestro cerebro evidentemente está programado. Por ejemplo, para hacer que el sistema respiratorio funcione, si nosotros pedírselo de manera consciente. A eso me refiero que tenemos una programación cerebral. Es decir, nosotros respiramos de manera inconsciente. No sabemos muchas veces, o en realidad no sabemos cómo controlar nuestra respiración, o ni siquiera sabemos respirar de una manera adecuada. Cuando llegamos a practicar un deporte por primera vez, antes de cualquier cosa, antes de que nos enseñen algún protocolo, antes de que nos pongan en materia de ese deporte, nos enseñan a tener una respiración adecuada para así controlar nuestro flujo de energía y la oxigenación que llega a nuestro cerebro, sin enviar más y sin enviar menos, solo lo que necesitamos. Gran parte de las decisiones que tomamos en nuestra vida provienen de eventos o son inspirados, influenciados de eventos que sucedieron en nuestra niñez y lo hacemos de manera inconsciente. Vamos hablando, por ejemplo, del primer cerebro o sistema neurocerebral que tenemos. El cerebro reptiliano tiene como función la supervivencia y la trascendencia. Por ejemplo, cuando nosotros decimos de manera consciente que tenemos paz, de manera subconsciente o en el inconsciente y a través de nuestro cerebro reptiliano, queremos decir en realidad que estamos dominando cierta área o cierta situación en nuestra vida. Pero ojo aquí, la palabra clave en nuestro cerebro reptiliano es el dominio. Cuando de manera
consciente nosotros decimos que tenemos respeto a una persona, a algún ser vivo o alguna situación, en nuestro subconsciente o de manera inconsciente, estamos diciendo a través de nuestro cerebro reptiliano que podemos adaptarnos. La palabra clave aquí es adaptabilidad. Pues a través del sistema límbico del cerebro límbico, nosotros buscamos vivir experiencias o videojuegos que nos hagan sentir felices. A través de este mismo hemos encontrado el significado de muchas situaciones, como el amor. Voy a citar a continuación unas palabras de este autor que les comenté, de Ricardo Perret, que podemos encontrar en su libro El Código de la Innovación. Para la persona que esté interesada en cuestiones de mercadotecnia o que simplemente quiera tener conocimientos incluso de neuromarketing, le puede fascinar bastante todo este libro y esta información que encontramos ahí. Pues bueno, la palabra dice así, o la frase: el mayor amor y comprensión que puede sentir una persona en toda su vida se da durante los 9 meses que pasa dentro del vientre. Esta parte es la parte emocional del cerebro, que explicaré con un breve ejemplo. La industria de los videojuegos nos ofrece una variedad enorme de títulos, géneros y experiencias por las cuales nosotros estamos generando vínculos sensoriales precisamente. Por ejemplo, yo les comparto algo de mi vida personal. El primer juego de carreras que yo jugué fue Gran Turismo en la PlayStation. Fue incluso el primer videojuego que yo jugué acompañado de una persona, y esta persona lo jugaba con mi hermana precisamente. Y es más, esto como un ejemplo superficial, vamos un poco más profundo. Ya como les mencioné, pues la primera consola que tuve fue, o que tuvimos, mejor dicho, en la familia, fue el PlayStation, de esta consola de la marca Sony. Fue mi primera impronta con las consolas de videojuegos, es decir, fue mi primer acercamiento con los videojuegos en una etapa crucial en mi vida. En realidad, pues Sony lo que ha hecho ha sido crecer, evolucionar, crecer junto con los usuarios y sus clientes. Ellos detectaron que sus usuarios y clientes crecerían. Todos tenemos un ciclo de vida, por lo que se vieron obligados a tener una visión a largo plazo para, como marca, pues que precisamente la marca creciera junto con todos los usuarios y sus clientes. El tercer cerebro que tenemos, el cual puedo expresar que es el sistema que se encarga de nuestra racionalidad. Esta es la parte, en realidad esta es la parte céntrica, por así decirlo, de la cual nos diferencia del resto de los seres vivos, es decir, del resto de los animales. Voy a enunciar algunas palabras, por ejemplo, que solemos decir de manera consciente, pero que nuestro inconsciente estamos percibiendo o deseamos percibir de esa manera. Por ejemplo, de manera inconsciente, al mencionar que algún producto o servicio es práctico, en realidad en nuestro inconsciente lo estamos percibiendo como novedoso, porque es un facilitador para nosotros para realizar determinada actividad. Si nosotros encontramos o mencionamos la palabra rapidez, nuestro subconsciente está percibiendo en realidad calidad. Estos y más ejemplos, si están interesados, los pueden encontrar en el libro que les mencioné anteriormente. Y si es que aún están más interesados en saber, pues en relación con el funcionamiento de nuestro cerebro y el cómo es que somos persuadidos por las marcas,
En realidad, pues, este libro les va a fascinar bastante. Todo este tema, no el libro ni al autor en particular, pero todo este tema, cómo es posible que seamos persuadidos a través de nuestros cinco sentidos, generando o a través de las improntas que nosotros tenemos. Todo esto, las marcas lo detectan, hacen investigaciones y es así como muchas veces sentimos que los productos, los empaques, los servicios, el tono de comunicación, la manera en que se dirigen las marcas con nosotros, lo hacen de una manera tan precisa como si fuera un traje, un saco hecho a la medida no para cada individuo, pero sí para cada segmento. Como les comentaba, pues este es el funcionamiento de nuestra cerebro córtex, neocórtex me parece que también así le es conocido. Hasta este punto, pues hemos entendido que naturalmente a través de nuestros sentidos recibimos estímulos por los cuales solemos tener vinculaciones sensoriales, como ya lo comenté, los cuales son controlados por nuestros tres cerebros que acabamos de ver. Pero, ¿qué sucede cuando alguna sección de nuestro cerebro sufre algún trauma, algún golpe, provocando así la desinhibición quizá de nuestra parte instintiva, reptiliana, o en nuestro cerebro límbico, que dirige todas nuestras emociones? ¿Qué sucedería si a través de un traumatismo sufriéramos la desinhibición de nuestras emociones y de nuestra racionalidad? Voy a mencionar unos ejemplos muy interesantes. Estos datos los pueden corroborar ustedes sin ningún problema, incluso en fuentes secundarias, ¿no? En Estados Unidos, para la fecha de 1940, entre 1940 y 1970, me parece que nació en 1936, surgió uno de los asesinos en serie más conocidos en la historia de este país. Se llama Henry Lee Lucas, es el personaje que estamos viendo a continuación. Hay incluso, si les interesa, hay incluso un documental en Netflix llamado Asesino Confeso. Desconozco si en otras partes de Latinoamérica hayan tropicalizado el nombre, pero en caso de que no lo encuentren así, con poner el nombre de Henry Lee Lucas en el buscador de Netflix, les saldrá esta serie que les comento. Pues bueno, voy a evitar profundizar en este tema para comenzar con la detección de nuestro perfil en los videojuegos, según lo que hemos visto anteriormente. Henry Lee Lucas vivió su etapa de niñez rodeado de carencias afectivas, económicas y de educación. Su mamá era sexoservidora y frecuentemente llevaba a sus clientes al lugar donde vivían, lo cual pues muy seguido estos clientes obligaban a Lucas a ver cómo mantenían relaciones sexuales con su mamá. Esta docuserie cuenta con detalles cómo este joven era sometido al maltrato psicológico por parte de la madre. Lo obligaba incluso a vestirse como niña porque la madre nunca quiso tener un varón como hijo. De ahí viene el rechazo de la madre hacia Henry Lee Lucas y el rechazo de la sociedad, porque evidentemente tenía que salir vestido de mujer y eso le generaba a la sociedad pues esta disonancia, ¿no? Por lo que para satisfacer en su etapa de adolescencia, para satisfacer sus necesidades sexuales, Henry mantenía relaciones sexuales con animales y posteriormente los asesinaba. Henry en realidad tenía un odio visceral hacia las mujeres. Su primer asesinato lo cometió saliendo de las primeras veces que él entró a prisión. Salió de prisión y el primer asesinato lo cometió en contra de su madre por un acto de venganza completamente. Hubo una situación que marcó el antes y después de la vida. Es aquí cuando entramos al tema de traumatismo cerebral. Por eso quise mencionar a este individuo. Esta situación que marcó el antes y después en su vida, que ya de por sí desafortunada vida de este chico. Una noche su madre lo golpeó fuertemente, si no mal recuerdo fue con un palo de escoba o una pala en la parte frontal de la cabeza, en la parte que les comenté reptiliana que nosotros tenemos, dejando de esta manera inconsciente a Lucas por varios días. El traumatismo cerebral fue tan severo
que repercutió en la forma en la que este individuo identificaba los valores morales y le generó conductas que involucraban el maltrato y asesinato de otros seres vivos y humanos. Comenzó a cometer actos delictivos, entró a prisión y una vez libre, como se los comenté, fue cuando asesinó a su madre. Como ven, un traumatismo cerebral provoca desajustes neuroquímicos, es precisamente esto, que acompañados de estímulos sensoriales en situaciones de contexto como una de familia disfuncional, traumas psicológicos y otros estímulos, pueden producir finalmente una personalidad psicópata o incluso un asesino en serie. Henry, como dato adicional, no actuaba solo, actuaba acompañado. Y otro dato para su acervo de conocimientos inútiles, tenemos este meme. Este origen del meme fue de 2008 a 2010. Pues resulta que está esta teoría en la cual en una de las fotografías que los investigadores realizaron en uno de los actos atroces que realizó este individuo, encontraron este rostro, o este meme que ahora conocemos, grabado en una de las paredes. Henry Lee Lucas falleció en el 2001 en una prisión en Estados Unidos, y cuando estaban inspeccionando toda la celda en la que él estaba, volvieron a encontrar este rostro grabado en la pared, que es el que vamos a mostrar a continuación. Esta era una fotografía de una de las paredes de las celdas de Henry Lucas. Y curiosamente, pues gracias a esto, a este troll face que le conocemos, pues es que tenemos memes hoy en realidad. Y ya de manera particular vamos a aterrizar sobre el perfil que nosotros tenemos en los videojuegos. Este es un screenshot que tomamos de Steam. Esta es los géneros, los diferentes géneros que nosotros tenemos de los videojuegos. Encontramos las diferentes categorías, la acción, la aventura, deportes, etcétera. Pero ¿cómo podemos identificar entonces nuestro perfil en los videojuegos y esports? Pues bien, estamos ya en un panorama en el que nos queda claro conocer nuestra impronta con cada género. Aquí en México, pues hace unos años inició este auge en los eSports. Yo había participado en un equipo de eSports en México, por lo cual habíamos detectado nosotros nuestras habilidades y qué personajes nos convendría utilizar según precisamente nuestro comportamiento y nuestro pensamiento. Hay algunas personas en realidad que no se hallan jugar con personajes, por ejemplo, healers, con personajes tanks, con personajes que ayuden. Hay personas, hay gamers que se ven involucrados, sus sentidos se ven involucrados de una manera individualista. Entonces, de esta manera, podemos identificar que teniendo esto en conciencia, realmente esto es un trabajo de conciencia, ¿no? No existe algún test del cual, por ejemplo, los test de personalidad que existen en Internet, no existe como tal aún algún test que nos puede brindar esta información para nosotros optimizar nuestras habilidades en las partidas. Pero para la siguiente vez que juguemos algún juego con estas características, ya sea online u offline, podemos prestar bastante atención a las primeras habilidades que deseamos aumentar para hacer así nuestro personaje más poderoso, o que estas decisiones que son tomadas muchas veces a través de nuestro subconsciente son pues realmente tienen se involucran de esta manera con las decisiones que nosotros tomamos en los videojuegos, ya sean los personajes, cuando hay videojuegos de RPGs que nosotros tenemos que incrementar los puntos de habilidades en cada personaje. Esto en realidad tiene un porqué, tiene, como se los comentaba, la causa y la consecuencia. Entonces, para terminar esta presentación, pues solo hay un camino, en realidad, hablando de los videojuegos, ¿no? Del tema del ámbito de la vida en general. Solamente hay un camino y lo tenemos que iniciar conociéndonos, conociendo el porqué de nuestras acciones, de nuestro temperamento, de nuestras emociones y reacciones ante estímulos que recibimos a través de nuestros 5 sentidos. Voy a terminar la charla, esta breve conferencia, con una pregunta abierta, que es la siguiente.
Y tú, gamer, que estás escuchando, que estás viendo esto, ¿qué perfil en los videojuegos tienes en base a las improntas, las experiencias y a cómo tus cinco sentidos se ven involucrados? Esto fue Fernando Ruiz de NACEP y Talentos. Los dejamos con esta pregunta. ¿Y tú qué perfil de videojugador tienes? Hasta pronto.